hay un tema que despierta mucha polémica en el mundo secular y es razonable y hasta entendible, sobre todo cuando viene de personas que no conocen a Dios, no conocen sus principios, no conocen su carácter y quizás no han leído o no han entendido las Escrituras. Y es lo siguiente: quien te debe lealtad es tu cónyuge. La persona extraña no tiene culpa de nada. Y es verdad, en caso que estemos buscando culpables. Pero no se trata de culpas. No. Porque es que en el mundo natural no existe una ley acusatoria al respecto. Tú no vas a llevar a la extraña al tribunal y decirle: señor juez, vengo a acusar a esta persona de robo. Te dirá el juez: ¿qué se robó? Le responderás tú: a mi marido. O: vengo a acusar a mi esposo de asesinato. Ok, ¿a quién mató? A mi corazón. Para el mundo natural, esto es ridículo, es absurdo, sí. Pero en el mundo espiritual, la cosa cambia. Primero, es que dentro de un matrimonio, la responsabilidad es mutua. Es del esposo y de la esposa de destruir o prosperar a su familia. Y cada quien debe asumir su responsabilidad, su error, sea por descuido o sea a propósito. Pero cuando es una tercera persona que se involucra, sea porque le abren la puerta, la invitan a pasar y ella acepta, esta persona se convierte automáticamente en partícipe de esa inminente destrucción de la familia. Es decir, se hace cómplice. Y los cómplices también tienen una cuota de responsabilidad. Que a la extraña no la obligan, ella acepta. Que el hombre casado fue quien la sedujo, le dijo mentiras y la engañó. Oye, yo creo que a estas alturas de la vida, donde se supone que hay tanto empoderamiento, ¿caen tan fácil? No creo. ¿Le creen la frase típica de: no soy feliz con mi esposa, es que ella me tortura, es que ella me hace la vida imposible, y es que estoy con ella solo por mis hijitos? Y bueno, muchas otras cosas más que le creen tan fácil. Ahora, eso suponiendo que sean personas muy ingenuas, ¿no? Hay otra parte y están aquellas o aquellos que no les importa. Oye, que esa mujer es casada, que ese hombre es casado. ¿Y a mí qué? Me da igual. Pero bueno, vamos a suponer también que el hombre casado le dijo: yo estoy separado, yo soy viudo, yo soy soltero. Sí, porque hay quienes hasta matan a la esposa verbalmente, pues para finiquitar la conquista. Hombre, en algún momento yo creo que te darás cuenta, ¿no? Si empiezas a escudriñar su vida, su familia, creo que sería lógico saber con quién te vas a involucrar. Yo pienso que hay algo que se llama dignidad y es para todas las personas, no solo para las esposas. Por lo tanto, a una situación de esas deberían decirle no y hacerlo porque no eres, como dicen, plato de segunda mesa. Lo haces porque te valoras y porque sabes que puedes tener un hombre soltero, sin arandelas. Lo evitas porque no le haces a otros lo que no deseas que te hagan a ti. Y esto en caso de mujeres u hombres que no tienen temor de Dios, hablando en términos lógicos o naturales simplemente. Sí, hay casos donde ese esposo se va con una fulana que conoció en la iglesia, que es cristiana, de cualquier religión, pero se supone que está buscando de Dios. Entonces, vamos a lo mismo.
personas que no tienen temor de Dios, que no tienen entendimiento de la palabra y se involucran con un hombre ajeno. En nuestro caso, y sin eximir para nada la responsabilidad de mi esposo, porque él reconoció, se arrepintió y asumió sus errores, y aunque su lealtad era para con Dios y para conmigo, pues falló. Sin embargo, la otra personita no me conocía. Bueno, personalmente. No me estimaba, no me debía nada, obviamente. Pero resulta que cuando mi esposo pues andaba en ese rollo del pecado y yo no sabía nada aún, porque obviamente pues él lo encubría bien. La fulana, imagino que cansada de que no se destapara pues la olla y yo no me diera cuenta, pues ella decidió dar un empujón. Salió al ruedo, se mostró, llamó mi atención para que en realidad yo me diera cuenta. Ya por ahí no podemos decir ella fue una víctima, ella era inocente, ella no sabía nada, ¿cierto? Esa persona conoció a mi esposo con un anillo en su dedo, porque él se lo quitó fue ya después, cuando ella le dijo, quítate el anillo y quita las fotos que estás con tu esposa en las redes, porque mi familia se dará cuenta que eres casado. Es decir, no estaba tan engañada. Y sabía que no era correcto lo que estaban haciendo. Aunque mi esposo le haya dicho, no soy feliz en mi hogar, no amo arroz y etcétera. Y aclaro, esta es nuestra experiencia, esto forma parte de nuestro testimonio y ya entenderán a dónde quiero llegar. No es nada personal contra aquella personita, valga la redundancia. Quiero pensar en serio y solo Dios conoce mi corazón, que en realidad su vida haya cambiado, que haya tenido un encuentro con Dios y que hoy sea feliz haciendo las cosas de manera correcta. ¿Ok? Bueno, en el transcurso, cuando todo salió a la luz, yo tuve un sueño donde la fulana, ya esto creo que lo he compartido antes, pero la fulana llegaba a mi casa y con la cabeza pues así gacha, no me miraba de frente, pues ella me pedía perdón. Y ella solo me decía, la culpa es de él, refiriéndose a mi esposo. Yo en el sueño le decía, no señora, los dos son responsables porque a ti no te obligaron. Resulta que ese sueño era una revelación de lo que estaba pasando entre ellos pues en ese momento. La fulana quería dejar a mi esposo porque se dio cuenta que le estaba yendo muy mal en muchas áreas de su vida. Y ella sintió remordimiento por lo que me estaba causando a mí y le estaba como afectando a ella. Ella sabía que estaba haciendo mal. Había miedo, señores, en su corazón, no temor de Dios, ya que esto no la hizo arrepentirse. Y esta es la diferencia entre el remordimiento y el arrepentimiento genuino. Y no solo no dejó a mi esposo, sino que se dejó convencer y después de eso sacó su verdadera intención. Su corazón se volvió como más duro hacia mí. Lo digo por las cosas pues que hacía en redes, incluso le decía a mi esposo que no le des más dinero, mándala a trabajar, etc. Y hasta el final inventando cosas como perfiles falsos, amenazas y cosas que supuestamente decía que era yo. ¿Qué pasa con todo esto, señores? ¿Qué se hace con todo esto? Pues se presenta delante de Dios y se pide justicia. El cónyuge cae en pecado de adulterio y quien cae con él se convierte también en pecador, en adúltero. Se ata al pecado, es decir, a los demonios que los hacen cambiar, que los hacen llenarse de frialdad, de falta de dignidad, de falta de valores, de falta de amor propio y de falta de amor al prójimo, de empatía. Imagínate si el esposo cambia tanto después de haber tenido una gran historia con su esposa, con sus hijos. ¿Te imaginas a la fulana si le vamos a importar? Si le van a importar tus hijos. Que al padre no le importa, a la fulana menos. Que tu hijo despierte llorando porque extraña a su padre. Que tu hijo adolescente tengas que llevarlo a psicólogo por la situación insuperable para él. Que tus hijos grandes se llenen de enojo y de resentimiento, que luego formen una familia disfuncional.
porque hasta normalizaron el adulterio. Entraron a crear una nueva familia ya con el alma herida, ya con pensamientos o convicciones equivocadas acerca del matrimonio, del respeto, del amor y de la lealtad. Y ojo, esto también aplica a casos contrarios donde es la esposa quien falla en su hogar cayendo en adulterio. Señores, espiritualmente, esta acusación no es ridícula, no es absurda, porque Dios dice en su palabra que el hombre no separe lo que él unió. Y no se refiere al género masculino, sino al ser humano en general. Pero, ¿cómo oro al respecto? Te decía, presentándole tu caso al Señor, entregándole tu situación. Padre, vengo a presentar mi caso. Mi esposo traicionó el pacto del matrimonio, me abandonó a nuestros hijos. Señor, atiende a hijos ajenos, a hijos de otros, y a los nuestros los ha dejado sufriendo su ausencia, su abandono. Y no es reclamar, es clamar a Dios, ¿vale? Tenlo claro. Señor, económicamente no suple, no responde. Su dinero, que es bendición, lo convierte en maldición, respondiendo por otros y olvidando a los suyos. Primera de Timoteo 5:8, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Y mira que económicamente las leyes terrenales respaldan a la esposa y a los hijos, ¿verdad? Señor, esa tercera persona que entró a participar de la destrucción de mi familia me está robando lo que es mío, lo que tú me diste, un esposo, su amor, sus caricias, su tiempo, su dinero. Estas son acusaciones con fundamento ante el juez justo que reconoce toda tu situación. Ahora, todo esto se presenta cuando tu abogado, que es Cristo, conoce que tú también has reconocido tu responsabilidad, tus errores, el haber sacado a Dios de tu hogar, el haber descuidado tu obligación o tu asignación de esposa, de ayuda idónea, de la mujer del proverbio. Te has arrepentido y has decidido cambiar tu vida para Dios. Pero ¿por qué esto es importante? Porque es que también hay un acusador que intentará sacar sus cartas. Es que ella no ha perdonado, ella tiene odio, ella no tiene fe. En conclusión, todo el que cae en pecado participa del dolor causado a otros, de la destrucción de una familia, de la división de lo que Dios unió. Y también le toca sufrir las consecuencias si no se arrepiente. Aún la mujer extraña necesita ser procesada por Dios para reconocer y aceptar su falta, su pecado y arrepentirse genuinamente. Y no volver a hacerlo ni con este ni con ningún otro hombre casado. Conozco casos donde la mujer extraña ha destruido muchos hogares y donde de esos muchos hogares ha traído hijos extramatrimoniales a este mundo con esos hombres casados. Vaya qué maldición y qué atadura generó sobre estos hijos, porque crecen con padres ausentes, llenándose de odio, de resentimientos, con heridas de abandono, sintiéndose rechazados, convirtiéndose a lo mejor en hombres que harán lo mismo a su futura esposa y a sus hijos. Vienen de familias disfuncionales que crean luego familias también disfuncionales. Las personas extrañas en un matrimonio también son juzgadas por Dios. Todo aquel que cae en pecado es juzgado por Dios y el Señor le otorga su misericordia si se arrepiente. Pero si no, también tendrá que asumir las consecuencias. No en vano, la Biblia dice, la mujer extraña conduce a caminos de muerte. Así que la justificación del mundo no tiene ninguna validez delante de la justicia de Dios. No es solo decir, es que él encontró en la calle lo que no tenía en casa. Es que nadie deja entrar a quien no quiere. Quien te debe lealtad es él. Y a tus hijos pues les toca aceptar. Es que te dejó de amar y ahora me ama a mí y yo no tengo la culpa. Esto simplemente es justificar la falta de amor propio, la falta de valores, de empatía y sobre todo la falta de Dios en el corazón. La Biblia en el versículo 14
capítulo 14 de Juan, versículo 30 dice: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él no tiene nada en mí. Nuestro Señor Jesús hablando. En la Biblia, Satanás es llamado el príncipe de este mundo, Juan 12:31. Este título indica que Satanás tiene influencia en las opiniones, en las metas, en las esperanzas y en muchos puntos de vista de un gran número de personas. La filosofía del mundo, la educación, los pensamientos, las ideas, las especulaciones y las falsas religiones de este mundo. Sin embargo, Dios sigue siendo soberano y ha permitido que Satanás opere en este mundo dentro de los límites que él ha puesto. Eso sí, los creyentes ya no están bajo el imperio de Satanás. Y yo no quiero con esto que crees enojo contra aquella persona que el enemigo usa para dañar tu familia. Que no la veas como pobrecita, es que es una víctima, pero tampoco como el demonio destructor, porque es que tu pelea no es contra ella, ni siquiera contra tu cónyuge. Yo solo quiero que seas realista para que la sueltes en manos de Dios. Dejes que Él obre en ella a su manera y no a la tuya. Es que solo Él es quien sabe si ella se arrepentirá o no. Si ella dará testimonio de conversión o seguirá siendo avergonzada por el diablo y usada para seguir dañando familias. Señores, nosotros no somos más buenos que Dios. No conocemos cómo Dios procesa o procesará a cada persona. Así que mejor seamos prudentes y soltemos también a la persona extraña en manos de Dios. Que el Señor te bendiga.